Y sabemos que los médicos todos los días enfrentan situaciones complicadas, difíciles, tomar decisiones muchas veces en momentos en donde no tienen toda la información. Pero en esta noche les queremos invitar a cada uno de ustedes a que puedan disfrutar de este momento, a que puedan reflexionar y a que puedan dejar de que realmente la ciencia se convierta en un arte. Asimismo, Lili, realmente Adium comprometido con la innovación, traer siempre terapias innovadoras para mejorar la salud de los pacientes. Hoy le traemos una propuesta de interacción farmacológica que tiene que ver con la combinación de empaglifosina y metformina, igualmente con empaglifosina en monodosis. Así es, doctor. Y Adium tiene un propósito claro. ¿Y por qué? Primero, ¿por qué hablamos tanto de Adium, ¿verdad? Porque yo creo que el 90%, si no es más, de la audiencia hoy nos conocen como Tecnofarma. Sin embargo, queremos contarles y reforzar este mensaje de que Tecnofarma hoy se llama Adium y de hecho que forma parte de una corporación que es latinoamericana. Y esta corporación ha definido cambiar de nombre o unificar su nombre en todos los países donde estamos y hoy Tecnofarma es Adium. Pero Adium sigue prometiendo lo mismo o más de lo que ustedes ya conocen de Tecnofarma, que es nuestra calidad, la eficacia en nuestros productos y por sobre todo la forma de hacer las cosas y los valores que entregamos. Asimismo, Lilian, queremos entonces agradecer también a los invitados especiales que esta noche van a tener la oportunidad de poder compartir con ustedes sus experiencias clínicas sobre la evidencia de los grandes trials y sobre la evidencia de la indicación para diabetes e insuficiencia cardíaca, como lo es para empaglifosina más metformina. En este momento quisiera presentar a nuestros speakers. En primer momento, tener la oportunidad de presentar a la doctora Alejandra Amarilla. Ella es especialista en nefrología, médico internista, graduada de la Facultad Nacional de Asunción. Igualmente es profesora de posgrado, encargada del posgrado de nefrología y hipertensión arterial de la misma facultad y actualmente representa a LASH en su versión joven en Latinoamérica. Y creo que es la más joven de todas nuestras speakers, así que la van a conocer también a la doctora Alejandra, que tiene algo muy especial preparado para nosotros. En segundo lugar, tenemos al doctor Luis Echeverría. Él es cardiólogo, nos acompaña desde Colombia y yo sé que muchos aquí ya lo conocen, así que vamos a leer brevemente su currículum. Sí, el doctor Luis Echeverría es especialista en cardiología, es fellow en falla cardíaca, es jefe de trasplante en la Fundación Colombiana de Cardiología en Bucaramanga y obviamente un investigador innato y un gran amigo. Vamos a presentar a la doctora, al doctor primero Lucio Criado. Él es especialista en medicina interna, también sabemos que es de la casa, me estuvo contando que suele visitar varios hospitales aquí, así que creo que muchos de ustedes lo conocen. Es especialista también en obesidad, en metabolismo y en diabetes. Asimismo, profesor y coautor de grandes guías y trabajos y asesor para políticas de salud desde Argentina y muchos países de Latam, y de verdad es un honor tenerlo con nosotros acá. Su experiencia vasta va a lograr presentarnos un amplio panorama en todo lo que vamos a revisar el día de hoy. Y por último, nuestra dueña de casa, nuestra anfitriona, la doctora Coral Cristaldo, que también nos acompaña en esta noche. Ella también es especialista en medicina interna. Estoy segura que cada uno de ustedes la conocen y esperamos que pueda también ofrecer todo lo que ya estuvo compartiendo en estos años, ya que sabemos que es apasionada de la educación. Asimismo, les invitamos, como dijo Lili al principio, es un momento para reunir donde la ciencia y el arte se unen para cobrar vida. Quiero que se relajen, quiero que disfruten la actividad y el momento y que todo esto sea de un momento de enseñanza. Muchas gracias. Y una cosa adicional, y para que esto realmente se convierta en algo interactivo, en algo que queremos justamente mostrar lo que sucede en el día a día, nos acompañan los dueños de casa, que son el equipo de Show de Mier. Así que, como decís, doctor, les invitamos a todos a que disfruten esta noche, a que se relajen y a que podamos reírnos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir.
Punto número 1. Vida real, ni buscan exponer datos sensibles, respetando la ética y la confidencialidad de los datos médicos. Los presentadores. Ramón, de 55 años, está llegando a la urgencia. Tuvo dificultad para respirar. A ver, coménteme, ¿cómo me dijo que se llama el paciente? Ramón Pérez tiene 55 años. Ya, cateterícemelo por favor, vía periférica. Y cuénteme qué fue lo que le pasó. Estábamos en casa y alzó unas bolsas de cemento y le empezó a faltar la respiración, no sé cómo. ¿Le dolió el pecho? No. Debe ser por la gasolina. Claro, la gasolina tiene toda la razón. A ver, tómele los signos vitales. Cuénteme un poco más. Él, ¿qué se dedica? ¿Él trabaja? ¿Le gusta fumar? ¿La diabetes tiene controles? Más o menos. Vaya, tráigame su electrocardiograma, por favor, el licenciado. Vamos a ver, bueno, la presión le cuento que está alta, ¿no? Vemos que tiene problemas para respirar y tranquilo, por favor, tranquilo, lo estamos atendiendo bastante bien. Y además está la frecuencia cardíaca alta. Enfermero, el electrocardiograma, por favor. Ay, compadre, que es nuevo. No, tranquilo, no Sí, pasa. a veces pasa. Esto que mandan los guitarristas a veces. ¿Cómo le va? No. ¿Es grave? No. Me olvidé pagar el pasanaco. Ya tráeme el electrocardiograma. A ver. No, esto está... No. ¿Ve esto? No, doctor. No. ¿Ve esto? ¿Le Sí. entiende? No, porque no estudió, pues yo sí. Claro. No, esto está grave. No. Doctor, no, por favor, no me asuste. Sí, no, el electrocardiograma realmente no está bien. Vemos que tiene unos signos de edema pulmonar. Licenciado, comuníquese ya mismo con el doctor Luis Echavarría. Hay que llamar al cardiólogo urgente. Llámelo. Vamos, llevémoslo para allá. A ver. ¿Aló? Otro paciente con insuficiencia cardíaca. Imagino que eso tiene, ¿no? Es un paciente hipertenso, diabético. Bueno, ya me encargo, ¿no? Ya voy para allá. Pacientes que llegan a la urgencia, como Ramón, todos los días. A nosotros nos llegan 9 o 10 pacientes de estos todos los días con insuficiencia cardíaca. Se está convirtiendo casi en una plaga. De hecho, ahorita les voy a mostrar nuestros números y cuántos pacientes vemos todos los días con insuficiencia cardíaca, con deterioro de la clase funcional. El problema es que pacientes como estos progresan. Vamos a ver si esto nos cambia rápidamente, progresan, empeoran su clase funcional progresivamente. Estos pacientes van mal, ¿no? Esa historia la conocemos. La historia de Ramón es la de muchas personas, de muchos pacientes todos los días con insuficiencia cardíaca en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Latinoamérica. Y nosotros además tenemos enfermedad de Chagas, pero él es diabético. Y eso de entrada lo coloca en un grupo diferente de pacientes. Así que esta es la historia de Ramón. Vamos a hablar un poquito sobre él. Y ustedes conocen esto, ¿no? Porque no solamente se daña el corazón, también se daña el riñón. Pero yo no veo ninguno de estos pacientes, no veo ni estadio 1 del síndrome cardiorrenometabólico, ni 2. Y me gustaría ver 3, porque acá podemos hacer cosas diferentes. Pero todos los pacientes que veo yo están acá, ¿sí? 10 minutos antes de morir, o requieren entrar a cuidados intensivos, inotrópicos, ponerles diuréticos en urgencias, pero tienen o un síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, fibrilación atrial o hacen un accidente cerebrovascular y muchas veces ya es muy tarde para ellos. Puedo hacer cosas, pero es mucho más difícil. Y es verdad, ¿no? 100 Ramones mensuales veo yo en nuestro hospital. Fíjense esto, esas son nuestras cifras, ¿no? Eso solamente fue en marzo, 130 pacientes nuevos con insuficiencia cardíaca en urgencias y 88 que ya tenían insuficiencia cardíaca que se volvieron a hospitalizar. Así que es dramático. Y los cardiólogos, bueno, digamos que si fuéramos por merchandising, escogimos la profesión adecuada, porque fíjense esto, ¿cuál es la causa número 276 de muerte en el mundo? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie sabe?
¿Hay una rifa para eso? ¿No? ¿Nada? Bueno, es morir calcinado en un incendio, ¿no? Pero la 2 y la 1 son mucho más frecuentes y la primera es muerte cardiovascular. 1 de cada 5 personas va a morir de una causa cardiovascular y 1 de cada 10 de un accidente cerebrovascular. Juntadas las dos, todas las demás ni siquiera se acercan al número de estos pacientes, pero en diabetes es completamente diferente. Fíjense esto, ese es el famoso metaanálisis de Einarsson, y Einarsson nos mostró, eso es lo que vimos en un grupo de más de 4.500.000 diabéticos, 50% de las muertes fueron relacionadas a enfermedades del corazón en estos pacientes. Así que olvídense de 1 de cada 5. En pacientes diabéticos, 1 de cada 2 ¿sí? va a morir de enfermedad cardiovascular, 1 de cada 14 de accidentes cerebrovasculares, en lo mismo 1 de cada 1.113 de un incendio. Y lo interesante es que si esto se incendia, ¿no? Podemos salir, ya les mostraron las vías de salida, pero hay extintores en todos lados, no hay un solo cardiodesfibrilador, ¿sí? Así que somos muy malos con las matemáticas, ¿no? Te mueres más, tienes más posibilidades y deberíamos tener por lo menos un cardiodesfibrilador en cada sitio. Eso lo logramos un poquito en Colombia. Pero además, una de las cosas que más me entristece cuando veo casos como Ramón es esto, ¿no? Que si yo pudiera viajar al pasado, y ahorita vamos a hacer un viaje parecido hace 15 años, sí, probablemente le dijeron, te puedo mejorar, puedes estar bien, los exámenes confirman que eres diabético, pero vamos a bajar tu glicemia, vamos a controlar tu glicosilada, vamos a controlar tus factores de riesgo cardiovasculares, vamos a darte aspirina si necesitas, bajar los lípidos y vas a estar bien. Y desafortunadamente eso es una promesa que probablemente no podíamos cumplir. Miren esto, este es el control intensivo de la glicemia. Probablemente esto hizo Ramón mucho tiempo y el control intensivo de la glicemia es brutal. Cambia las cosas, disminuye el riesgo microvascular, retinopatía, daño renal, pero desafortunadamente nada hasta hace 10 años pudo cambiar los desenlaces cardiovasculares, que bajara el azúcar ni la mortalidad cardiovascular. Realmente la primera causa de muerte en el mundo no la pudimos impactar con estas medicaciones. Que si lo hizo, estilos de vida, cambios nutricionales, lo hace de manera muy impactante, pero digamos que no por bajar el azúcar, y aspirinas cuando tenías aterosclerosis adicional, o estatinas cuando tienes el LDL elevado, y bajar la presión. Eso cambia todo. Y si haces todo esto, realmente esto cambia la vida de los pacientes. Pero nada, ninguna terapia hipoglicemiante realmente lo hacía. Y lo interesante, estos son datos de un estudio clásico de los diabetólogos, que es el Steno 2, que es un control muy intensivo y agresivo de los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipidemia. Y en el Steno, lo interesante, miren, casi el 75% de los pacientes hacían eventos, muerte cardiovascular, infarto agudo del miocardio, falla cardíaca, y cuando los controlabas intensivamente, esos eventos disminuían. Pero, ojo, si persistía muy alto riesgo y lo que disminuían eran los infartos, la muerte cardiovascular era tan alta como en el grupo de no control intensivo y la falla cardíaca también. Así que lo esencial es invisible a los ojos. Había algo que no estábamos haciendo bien, porque si te bajo el colesterol, si controlo la presión arterial, deberías ir bien. Así que, así como dice el Principito, Antoine de Saint-Exupéry, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y algo no estábamos viendo acá, tanto en el estadio 4 como en el estadio 3 como en el estadio 4. Y de hecho los quité adrede. No sé si se dan cuenta qué fue lo que quité. No, porque nadie lo ve. Lo pasamos por alto, ¿no? Y fíjense, este estudio de Rawashani fue brutal. Es el registro sueco. Los suecos están haciendo big trials. Es una cosa increíble. Y ese estudio mostró una cosa muy interesante. Casi 250.000 pacientes con diabetes versus 1.300.000 pacientes de control. Sí, eso era el control de esto. Y estos diabéticos estaban muy bien controlados. Se les bajó el LDL, se les controló la presión arterial, se evitó que tuvieran albuminuria, la hemoglobina glicosilada muy bien controlada. Y lo interesante es que esto cambió brutal y drásticamente los eventos. Estos pacientes disminuyeron contra el control. Diabéticos tenían menos infartos que pacientes no diabéticos en el control, que no sabíamos que tan controlados estaban de factores de riesgo porque ese subgrupo no tenía esos datos, en cambio el de diabéticos sí. Hubo una disminución numérica que no fue una disminución significativa de accidentes cerebrovasculares, pero lo interesante es que estos pacientes se seguían muriendo. La pregunta es, ¿de qué
se mueren estos pacientes, ¿no? Y teníamos dos grandes causas, infarto y accidente cerebrovascular. Pero probablemente ese monstruo tenía 3 cabezas y una de esas cabezas no la estábamos considerando. Pero ¿cuál? ¿Cuál sería el tercer asesino, el tercer killer que se llevaba a estos pacientes? Y una serendipia que cambió la historia de la cardiología, de la medicina, si me preguntan a mí, nos dio la respuesta. Y eso pasó en el año del 2015, cuando salió este estudio que bajó o pasó muy bajo el radar. Es en Empowered Outcomes. Y si ustedes se acuerdan de Empowered Outcomes, tuvo que hacerse por un problema que tuvieron la rosiglitazona, incrementaba un pequeño problema, bajaba mucho el azúcar, pero incrementaba la mortalidad cardiovascular y infarto, nada del otro mundo. Los pacientes se morían más, pero con buena glicemia. Y la FDA decidió que todos estos pacientes tenían que tener un trial de seguridad y mostrar que no mataban más. Baja el azúcar y no me mates más y te doy nuevamente la aprobación por FDA. Todos lo hicieron, los IDPP4 no demostraron ningún desenlace cardiovascular, pero eran seguros. Pero Empowered Outcomes, que era un estudio de no inferioridad, mostró una cosa interesante. Bajó la glicemia, no era el que más bajaba la glicemia en empaglifosina, pero por primera vez en la historia disminuyó la muerte por cualquier causa y no solamente eso, disminuyó la muerte cardiovascular. Pero esto era muy interesante porque cuando uno revisa los resultados de Empowered Outcomes, ¿cómo diablos disminuyes el MACE? ¿Cómo disminuyes la mortalidad cardiovascular? Y no es ni por infarto, ni es por accidentes cerebrovasculares. ¿Qué es lo que estás disminuyendo? ¿Cómo haces que se mueran menos sin impactar infartos? Algo estaba pasando raro y eso fue lo que nos destapó Empowered Outcomes y que vimos también en el estudio del registro sueco, y es que podías controlar los factores de riesgo, bajar el colesterol, controlar la presión, pero esos pacientes hacían 45% más insuficiencia cardíaca, a pesar de que bajaras el colesterol y bajaras la presión y controlaras muy bien los factores de riesgo. No lo estábamos viendo, estaba pasando por debajo la insuficiencia cardíaca, estábamos controlando lo que había que controlar, la enfermedad aterosclerótica, pero tiene otra génesis diferente, la enfermedad aterosclerótica. Y eso nos lo mostró Empowered Outcomes también, y vemos estos son los resultados del estudio que comparó las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca casi desde el primer minuto que se tomaron la empaglifosina, disminuyeron nuevos casos de hospitalización de falla en un estudio que no era de falla cardíaca. Estos pacientes no tenían hospitalizaciones por insuficiencia o disminuían las hospitalizaciones por insuficiencia. Y no tenían falla cardíaca porque no era un criterio de inclusión. Eso era raro. Eso significaba que muchos de esos pacientes sí tenían, pero no los estamos diagnosticando por criterios clásicos. Y lo más importante es que la empaglifosina disminuía los nuevos casos de insuficiencia cardíaca. Así que sabíamos que la tercera cabeza del monstruo era la insuficiencia cardíaca y no estábamos haciendo mucho por prevenirla, aunque la primera causa sigue siendo infartos. Así que si previenes un infarto, previenes casos de falla cardíaca, también per se la diabetes produce cardiomiopatía. Lo mismo que les digo, miren, ¿qué les oculté? Lo que nunca vemos, falla cardíaca subclínica y falla cardíaca sintomática, como normalmente la vemos. Y lo interesante es que la fisiopatología es completamente diferente a la enfermedad coronaria o aterosclerótica, y una de las cosas, obviamente, la hiperglicemia produce acumulación de productos finales de la glicación avanzada, también cambio del metabolismo intermediario de las grasas y utilización más de ácidos grasos libres no esterificados que producen esteatosis cardíaca. Eso es absolutamente real. Pero una cosa todavía más fascinante, que no tengo mucho tiempo para hablar, que es la hiperinsulinemia. Eso también produce una activación de una vía especial de la MAP quinasa, que no es la vía normal de fosfatilinositol 3 quinasa, que es la vía pleiotrópica. Esta vía es mitogénica y produce hipertrofia y apoptosis cardíaca, y esto se activa en resistencia a la insulina. Así que sabíamos que teníamos fisiopatología absolutamente diferencial que no estábamos impactando con lo que hacíamos. Y miren esto, empezamos a ver que ahora casi en todo el espectro de ese estadio 4, que no es solamente un estadio, es desde pacientes que tienen diabetes y ya riesgo cardiovascular porque son hipertensos o porque tienen alguna enfermedad vascular periférica, hasta diabéticos con enfermedad renal, y fíjense cómo se incrementaba progresivamente el número de eventos y el riesgo, pero había todavía algo que era peor.
Y era esto, la insuficiencia cardíaca. Miren, 2 estudios. El LIFE Trial es un estudio de pacientes con hipertrofia, betabloqueador contra losartán, pero lo interesante es que se había un subgrupo de diabéticos que no tenían falla y veían que cuando desarrollaban falla, veían cuál era el comportamiento en cuanto a outcomes o desenlaces, y si desarrollabas insuficiencia cardíaca acá, este era el punto de inflexión. La vida de este paciente cambiaba absolutamente. Mayor mortalidad, mayor hospitalizaciones, mayor posibilidad de estar vivo a corto plazo. Lo mismo en el Renal Trial, que era de prevención de outcomes renales y de albuminuria en pacientes que tenían enfermedad renal diabética. Así que desarrollar falla te cambia la vida. Y este tipo, ¿por qué nos dice esto? Si yo no puedo prevenir la insuficiencia cardíaca, pues sí la pueden prevenir. Y no solamente previniendo infartos, hay otra forma de hacerlo. Miren, falla cardíaca la hemos minimizado, pero la insuficiencia cardíaca es un estudio clásico del Dr. Stewart, muestra en su hospital ven cáncer, y como nosotros en el nuestro, y también insuficiencia cardíaca, enfermedad cardiovascular, que la posibilidad de estar vivo a 5 años cuando tenías cáncer de mama es muy superior a si tienes insuficiencia cardíaca. Es más, te matan más los linfomas, el cáncer de colon y recto, la leucemia. Un cáncer de pulmón o un cáncer de cerebro es lo único que supera la insuficiencia cardíaca. Simplemente la minimizamos y minimizamos su efecto sobre los pacientes. Miren cómo insuficiencia cardíaca crónica sin hospitalización incrementa el riesgo de morir al año, y cómo si ya estás hospitalizado y haces descompensaciones como Ramón, tu riesgo de no sobrevivir el próximo año es casi el 20%. Esto es mortal. Esto es peor que muchos cánceres y nosotros no lo tenemos en cuenta. De hecho, es bien interesante que el control de los factores de riesgo para enfermedad aterosclerótica cambió el juego. Y desde ese nuevamente el registro sueco, desde más o menos finales de la década antes pasada, ya la enfermedad aterosclerótica coronaria no era la primera causa de muerte en diabéticos en el registro sueco, que es el más completo del mundo, sino la insuficiencia cardíaca, que es el puntico rojo, por encima de los infartos. Asistimos a una peste, casi a una epidemia de pacientes de insuficiencia cardíaca. Ponemos stent, tratamos mejor, hacemos cosas locas los cardiólogos, pero esos pacientes quedan con 30-40% de fracción de eyección y después desarrollan insuficiencia cardíaca. Emperor Reduce y DAPA Heart Failure cambiaron el juego. Esas medicaciones, por primera vez, DAPA Heart Failure, de hecho, fue el primer estudio, y en DAPA y en Emperor Reduce utilizaron pacientes cuyo criterio de inclusión era falla cardíaca, no diabetes, y estos pacientes, con o sin diabetes, cuando colocabas un ISGLT2 con fracciones de eyecciones de menos del 40%, pero tenían más de pacientes del 30%, Emperor Reduce, disminuían los desenlaces, y por primera vez, una medicación que se diseñó para diabetes, ¿sí?, podía disminuir los desenlaces cardiovasculares, tanto las hospitalizaciones como la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, tuvieran o no tuvieran diabetes. Y miren lo interesante, ese es el metaanálisis de SANAT, ambos los desenlaces duros en la misma línea. Eso cambió las guías. Eso los introdujo rápidamente en lo que ustedes conocen como los 4 pilares, terapia neuroendocrina o, más coloquialmente, los 4 fantásticos. Los 4 fantásticos disminuyen mortalidad a 2 años, 75% de riesgo relativo y un 25% de riesgo absoluto. Muy pocas cosas en medicina hacen eso. Sí, el número necesario de pacientes a tratar para salvar una vida a 2 años es 4. Muy pocas cosas hacen eso. Por eso están en guías como grado de recomendación 1, nivel de evidencia A. Significa que un paciente que no tenga contraindicación y que tú no le coloques estas medicaciones, ¿sí?, es mala práctica, punto. No tiene otro nombre. Si no tiene una contraindicación, un paciente debe tener ese tipo de medicaciones si tiene insuficiencia cardíaca. Miren, estamos haciendo un estudio porque a veces es difícil. Uno dice, wow, la industria farmacéutica no cree en los estudios clínicos. Yo he participado en 23 estudios clínicos en 20 años de práctica como cardiólogo. 19 de esos 23 fueron negativos. La mayoría de estudios, 2 mataron gente. De hecho, la mayoría de estudios siguen siendo negativos y muy pocos realmente son positivos. Yo estuve en Emperor Reduce y Emperor Reduce cambió las cosas. Este es un paciente con cardiomiopatía isquémica en un estudio que nosotros hacemos en la institución, se llama Empachagas, y en estos pacientes tenían tratamiento, pero no tenían ni SLT2, y bueno, aunque hay un poquito de luz acá y no se debe ver bien, esto es a 6 meses cuando
optimizamos la terapia, incluyendo empaglifosina, y fíjense cómo mejora rápidamente la fracción de eyección, disminuyen los volúmenes ventriculares y baja brutalmente los péptidos natriuréticos y mejora el strain longitudinal. Es brutal. Ahora, no solamente porque lo ves en un desenlace clínico en un estudio, sino porque lo puedes ver directamente en el eco. Esto cambia el juego, ¿sí? Por eso se llaman los 4 fantásticos, que es brutal. A mí no me gustaba mucho, pero tiene un significado simbólico muy importante, ¿no? ¿Cuántos son? 4. ¿Cómo son? Fantástico, esto lo entienden los pacientes. Y me dicen, doctor, me suspendieron uno de los fantásticos, no lo suspendí, porque ¿cómo va a suspender algo que se llama fantástico, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho en estos pacientes. Uno de los miedos que tenían es ponerlo muy agudo. Sí, ¿cómo voy a poner EMPA en un paciente hospitalizado en PULSE? Fue un gran estudio que nos mostró una metodología que se llama WinRadio. Y en el WinRadio ellos mostraron que empezar a las 72 horas de la hospitalización disminuía el peso corporal en pacientes congestivos, obviamente, y independiente de la dosis de diurético, hemoconcentraba, que es un signo de mejoría y disminución de congestión, y mejoraba los scores de congestión, así que funcionaban bastante bien. Nosotros hicimos este estudio, este es un estudio de la vida real de nuestro centro, más o menos 4.000 pacientes, 2.000 y pico cumplían los criterios de inclusión, lo publicamos en la revista española, y fue el inicio de las primeras 48 horas de ISGLT2, tanto EMPA como DAPA, y hubo en nuestro estudio, con todas las limitaciones de un estudio observacional, pero con muchos pacientes, una disminución de mortalidad del 72% intrahospitalario, con una disminución de la hospitalización de 2 días, pero lo más importante, era seguro, no teníamos hipercalemia y no teníamos otras alteraciones. Después vino Emperor Preserve, que también cambió la historia, y Deliver vino después, con EMPA y DAPA respectivamente. Mostraron que también funcionaba en pacientes que tenían falla, pero función sistólica preservada. Así que en todo el espectro, digamos, ustedes piden un paciente o tienen un paciente con falla, que ya no se necesita el eco para un criterio diagnóstico, necesita signos y síntomas, más congestión objetiva, más elevación de péptidos. Si tienes eso, puedes empezar un ISGLT2, porque en cualquier espectro le pegas. Sirve para preservada, sirve para reducida, porque el cardiólogo, no sé si un cardiólogo venga un sábado a las 3 de la mañana en un paciente que con un poquito de disnea y hinchado, ¿va a hacer ecos en el centro donde ustedes? No, yo soy ecocardiografista, no voy. Si hazle el diagnóstico clínico, hazle el diagnóstico por alguno de los otros 2 criterios y empieza ISGLT2 muy rápidamente, porque te va a ir bastante bien en tu paciente. Pero lo más interesante y triste es que estos pacientes, a mí me toca esta parte, pero a veces yo veo y digo, Ramón, le ha podido ir mejor si hubiera llegado más temprano. ¿Qué tal si pudiera llegar acá cuando hay enfermedad aterosclerótica subclínica, que estamos discutiendo mucho sobre eso y viendo marcadores, pero sobre todo falla subclínica? ¿Existe algo que se llame o denomine falla subclínica? ¿Cómo puedo yo saber, ponerme mi fonendo, y ese es el arte de lo que hacemos, y tratar de saber, este paciente diabético me va a progresar a falla cardíaca y debería ser algo que disminuyera el riesgo de insuficiencia cardíaca? Además, ya lo estoy haciendo, estoy bajando el colesterol, estoy controlando la presión, sí estoy tratando el riesgo aterosclerótico, pero no el riesgo de insuficiencia cardíaca. Este score, están los scores. Yo no soy enemigo de los scores, me gustan en general, pero tienen algunos problemas. Y uno de los problemas importantes que tienen los scores es que, primero, este es el de la Sociedad Europea, bajo riesgo. Pacientes diabéticos de bajo riesgo no existen. Después les explico un poquito por qué ellos decidieron construir ese score. Nadie está de acuerdo en el mundo con ellos, pero les voy a explicar cuál es el problema de los scores. Primero, la mayoría empiezan a medir pacientes de los 40 años. O sea, si tienes 20, donde realmente vale la pena la prevención, no te miden. Y lo segundo, calculan el riesgo a 10 años, como nuestra expectativa de vida fuera 45 años o algo así, ¿no? Pero eso cambió mucho. Miren, es algo como esto. Miren, este es Ramón. Y Ramón se está acercando al iceberg, a la hospitalización de ahora, que puede ser su última hospitalización, desafortunadamente, y nosotros utilizamos una escala de 10 años, y hace 10 años lo medimos, y cuando miramos su riesgo era bajo, porque el tipo tenía 35 o 40, empezó a ser diabético, y el infarto o la hospitalización por falla cardíaca la iba a hacer en 15 años, pero su riesgo me da bajo. Y miren esto, es bien interesante, es algo así. Imagínense una persona, un tipo que resbala de un edificio en Dubái de más o menos 100 pisos y cae. ¿Cuál es el riesgo? Ustedes
sin utilizar una escala, aunque pueden utilizar escala de riesgo de trauma craneoencefálico de este muchacho? Más o menos. ¿Alguien, un número? ¿20%? 1%, dice la doctora. ¿Alguien da más? 101%, exactamente ese es el riesgo. Pero ojo, si tú haces el punto de corte en el piso 90 y le preguntas ¿cómo te sientes, Ramón? Ramón va a decir, bien, me siento bien, estoy asintomático. Entonces tú concluyes que su riesgo es bajo, porque el tipo en el piso 50 va a estar bien todavía, ¿cierto? Excepto que no es real y que Ramón está deslizándose al síndrome cardiorreno-metabólico sin que te des cuenta y sin que lo puedas frenar. Y es un problema grande. Framingham hizo algo, como lleva casi 5 décadas midiendo a estos pacientes, vio una cosa interesante. Este mismo paciente, tú calculabas el riesgo a 10 años, pero también podías calcular el riesgo a 10 y la misma persona, con los mismos factores de riesgo, se disparaba el riesgo. O sea, si tienes 20 años, no me digas que quieres vivir hasta los 30. Ahora, si ya este paciente tenía mucho más riesgo a los 50 años de tener un infarto, que es donde yo quería prevenir. Yo le puedo mostrar, oye, ¿crees que tienes bajo riesgo? Mira tu riesgo a 30 años, depende a los factores que tengas. Horizonte temporal. Y es un problema grande de los estudios. Así que si yo mido o amplío el horizonte temporal a 30 años, probablemente logre detectar el riesgo que no estaba viendo con escalas que se quedan muy cortas. Pero los scores tienen sus problemas. ¿Qué tal un biomarcador sérico? Algo que me pudiera decir, este paciente tiene unos problemas y el mejor, a mí me fascina. Acuérdense que el corazón es un órgano endocrino y los cardiólogos deberíamos pedir perdón, yo también en el mundo, por no utilizar los péptidos como lo debemos utilizar, porque es la sustancia que produce el corazón como grita ayuda, y no, los péptidos es complicado, no se puede hacer. Y cuando se dilata la fibra miocárdica se producen péptidos natriuréticos. Y miren este paciente, ¿no? Uno de estos va a ser Ramón, se va a hospitalizar en 8 años y probablemente no salga. Es diabético, tiene glicosilada en 6,8, metformina, vildaglitina, rosuvastatina. ¿Está bien tratado o no? Está bien tratado, ¿no? Su LDL está en 50 y está el tipo bien. Pero mírense una cosa interesante, no podrían definir quién tiene. Y esta es la intervención clínica y este paciente cuando... Ese es el problema, quiero decir, es que nosotros esperamos los síntomas para hacer el diagnóstico de falla y eso es muy tardío, eso no es algo que realmente solo hacemos los cardiólogos con falla y no debería ser así. Fíjense esto, NT-proBNP de más de 125 es inclusive con la relación albuminuria-creatinuria más de 30, es el factor más poderoso para detectar pacientes que se les va a dañar el corazón y se les va a dañar el riñón, pero inclusive NT-proBNP de más de 125 es superior la relación albuminuria-creatinuria en riesgo. Miren esto interesante, examina bien al paciente, son antecedentes patológicos, hazle un buen examen físico, hazle un electrocardiograma, mira hipertrofia, una onda Q, haz test bioquímicos, creatinina, troponina, hemoglobina glicosilada, y eso obviamente se asocia a riesgo cardiovascular a medida que añades elementos. Solo toma el péptido y el valor de rendimiento del péptido es tan bueno como los otros exámenes solo el péptido natriurético. Solamente una cosa es mejor que el péptido y es el péptido más un examen clínico detallado. Es mucho mejor y el modelo mejora con eso. Esto lo reconocieron. Entonces, ¿cuál es el que va a desarrollar falla? Ahora sí ya saben. ¿Quién? Oh, claro que sí, ¿no? Entonces, ya sabemos que esto no empieza acá, y que esto es un evento clínico y probablemente el daño molecular empieza mucho antes, simplemente no lo vemos. Y no verlo no significa que no esté ocurriendo. Esto cambió, este statement hace 2 años, estrés cardíaco en pacientes asintomáticos, dice que pacientes asintomáticos con diabetes, un punto de menos de 50 casi descarta que en corto plazo vaya a ser falla, pero un punto de más de 150, en pacientes entre 50 y 74, te dice un subgrupo de pacientes de mucho riesgo a mediano plazo desarrollar insuficiencia cardíaca. Ya me dicen, pero bueno, esto no está en guías. Claro que está en guías. Si está hace mucho tiempo en guías. Estas son las guías de la Sociedad Americana de Diabetes que se adelantaron a los cardiólogos. Es terrible que hagan eso y dijeron, paciente diabético, pídele NT-proBNP cada año y si sale por encima de más de 150 o el valor de punto de corte para su edad, ojo con ese paciente.
Mira a ver si cambias el tratamiento y si haces exámenes adicionales para ver qué es lo que está pasando con el corazón. Y lo más interesante es que tanto Empower Outcomes disminuyó el riesgo de diabetes en un 35%, pero estudios de la vida real como en Price mostraron una disminución del 50% del riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en el seguimiento cuando se comparaban con IDPP-4. Así que realmente tenías ahora una medicación que podría disminuir el riesgo por el lado de la insuficiencia cardíaca, no solamente por el lado aterosclerótico. Y este estudio me fascina. Es esta comprobación de este concepto que se llama estrés cardíaco. Es 2 estudios, el CREDEN y el CANVAS, que fueron con canaglifosina, que ya no existe más, pero tenemos otros 2, EMPA y DAPA. Y en canaglifosina, estos pacientes que tenían hard stress, o sea, más de 150 de péptidos, hacían deterioro de la función renal y hacían de la función renal y de la función cardiovascular y hospitalizaciones por falla. Tanto renal como corazón se dañaban en este subgrupo de pacientes que tenían estos péptidos. Pero lo más interesante era esto. Si tú colocabas un ISGLT2, estos que tenían los péptidos altos eran los que más tenían beneficio, tanto en disminución de progresión renal, como en disminución de progresión a falla cardíaca, como en mortalidad, en insuficiencia cardíaca. Así que ahora ya no podías decir, no, ¿y qué voy a hacer con este resultado? Este paciente que parecía bien tratado y está bien tratado, tiene una opción adicional, no solamente ISGLT2, los IECAS, también lo han demostrado en otros estudios, como en el Pontiac, que pueden en estos pacientes con péptidos ligeramente elevados cambiar la progresión a insuficiencia cardíaca que no estamos modificando con las demás cosas que hacemos. Así que al final, a mí me llaman al final y dicen, oh, tú debes ver a este paciente. ¿Quién debe ver un paciente diabético y morir su riesgo cardiovascular? ¿El cardiólogo? ¿El nefrólogo? ¿El internista? Probablemente somos los peores porque esto es lo que hacemos, ¿no? Entonces el endocrinólogo es su órgano, el cardiólogo es su órgano, el nefrólogo es su órgano y nadie lo ve en conjunto. Mientras el paciente asintomático que creemos que va bien porque tiene la hemoglobina glicosilada normal, se dirige directo a una tormenta de hospitalizaciones por falla, síntomas ominosos, falla renal, falla de bomba, la tormenta viene cerca y no lo podemos detectar, porque realmente quien debería ver un paciente diabético es el que es capaz de integrar todo, de verlo holísticamente, no solamente corazón, también evitar que se dañe el riñón, también controlar la hemoglobina glicosilada y hacer la mejor cosa para que ese paciente tenga, todos nos vamos a morir, pero una vida plena, una vida sin limitaciones, lo que le quede por vivir. Albert Einstein decía, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de lo que sabe. Y expandir nuestro universo es supremamente importante. Ahora tengo que ver a este paciente, le voy a poner diuréticos, lo voy a mejorar, voy a ver si tiene algún condicionante y voy a hacer muchas cosas más con él. Pero mientras tanto, acaban de llamar otro paciente, no se llama Ramón, nuevamente signo de falla cardíaca. Voy a verlo también. Así que los dejo ahí, les agradezco mucho y creo que esto sigue, ¿cierto? Así que vamos a ver muchos más pacientes con insuficiencia cardíaca. Nos vemos. Bien. Acto número 2. Una convención de médicos que viene 140, de 90, Miami, bien. A ver, Estados Unidos. el monitor, ahí está, la frecuencia está controlada, muy bien. Saturación, bien. Salimos del susto inicial, todo tranquilo. Ramón, los laboratorios, perfecto. ¿Me escucha, Ahora Ramón? estoy ¿Sí? ¿Puede respirar mejor? ¿Siente que fluye el aire mejor? ¿El aire? ¿Todo bien? ¿Sí? Tranquilo, ya pasó lo más crítico. A ver los laboratorios. Harina 50 gramos, mantequilla 50. No, esto es de Masterchef en mi dieta. No, esto no está equivocado. Acá está. Glicemia 280, urea 68, creatinina 1.8. Oiga, ¿usted es diabético? Diabético. ¿Hipertenso? Sí, dice. ¿Votó por Mamén? Bien, está bien. Bueno, ¿hace cuánto que tiene todo esto? Hipertensión, diabetes, dislipidemia. Esto no es solo el corazón, ¿sabe qué? Esto ha sido una alarma, porque cuando la presión y el azúcar están así elevados por año, puede afectar los riñones. ¿Usted cree, doctor, que hay compromiso renal?
de acuerdo a mi vasta experiencia que debe ser cuando me entregaron el guión hace una semana, sí, no, está complicado. La creatinina está elevada, le cuento, así que y la urea también. Y esto no es casualidad. ¿Ha notado por si acaso que se le hinchan las piernas, le cuesta orinar? ¿Sí? ¿Siente esto? Sí, entonces, ¿siente esto? Ya. Esto, Ramón, la verdad que ha sido el corazón una alarma. Todo tiene un problema, ¿no? Esto ya viene de más años. Hay que llamar a la nefróloga, ¿ya? Vamos a llamar a la doctora Alejandra Amarilla. ¿Hola? Sí, doctor, no se preocupe. Yo me encargo. Les pregunto, ¿quién de ustedes no ha tenido un paciente como Ramón? Hipertenso, diabético, dislipidémico, obeso, con falla cardíaca y algún problema, algún toque renal. Probablemente el 100% de los presentes. Bueno, queremos hablar de la progresión de la enfermedad renal crónica y Ramón es un clásico ejemplo que todos tenemos en el consultorio. Podemos pensar y decir que Ramón tiene una enfermedad renal crónica debido a que tiene hipertensión de larga data, diabetes de larga data y a fines prácticos quedemos en que es un renal crónico. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica? Y es lo que está en la pantalla, la clasificación de la enfermedad renal crónica según las guías CADIGO. Todos conocemos la clasificación en estadios, todos estudiamos en la facultad, en estadios 1 al 5 según la tasa de filtración glomerular. Sabemos que cuando el paciente llega a un filtrado glomerular por debajo de 15, ya mucho que hacer no hay, el paciente debe entrar a diálisis. Y tenemos otra clasificación que quiero hacer un poco énfasis, que es la clasificación por albuminuria, o relación albuminuria-creatininuria en miligramo-gramo, A1, A2, A3. A1 es cuando es menos de 30 miligramos gramo de creatinina, A2 entre 30 y 300, A3 más de 300, lo que antes conocíamos como microalbuminuria, macroalbuminuria, que son términos que hoy en día están en desuso. Hoy decimos normal o ligeramente elevada, moderadamente elevada y severamente elevada. Recordemos nuestro paciente, Ramón. Ramón tenía una albuminuria más de 300, tenía una creatinina de 1.8, lo que daba con la clasificación, con la seca de EPI, haciendo un cálculo rápido que todos podemos hacer con el teléfono, un filtrado glomerular de 42 que nos da una clasificación G3B A3. Fíjense dónde está en el color en esta tabla Ramón. Está el verde, que es bajo riesgo cardiovascular, el amarillo, el naranjado y el rojo. Y esa es la parte importante de esta presentación. Ramón tiene un alto riesgo cardiovascular. Los doctores me llamaron a mí, probablemente la mayoría nos llaman, porque encuentran una alteración de la función renal y el miedo al ingreso a la diálisis, miedo a la progresión de esa enfermedad renal. Pero yo les digo hoy, Ramón, con este riesgo cardiovascular, tiene mucho más riesgo de morir de un infarto o de un ACV antes incluso de entrar a la diálisis. Y ese es el impacto que queremos traerles hoy y presentarles. Porque antes no teníamos más que hacer nosotros los nefrólogos, pero hoy en día tenemos herramientas que podemos utilizar para disminuir este riesgo y capaz podemos mejorar y evitar esto. No podemos progresar, no podemos hacer que vuelva hacia arriba, pero sí podemos mejorar capaz ese riesgo cardiovascular. La enfermedad cardiorrenometabólica es una entidad que está en auge. La parte cardíaca acelera el daño renal, la enfermedad renal
exponencialmente, empeora el riesgo cardiovascular, las alteraciones metabólicas con la hiperglucemia y la resistencia a la insulina impulsan el daño microvascular, produciendo daño renal, y el daño macrovascular, produciendo también más daño cardiovascular. Todo eso da varias aristas que deben ser atacadas de distintos puntos. Por lo tanto, nosotros tenemos un desafío, que es una protección integral. Tenemos pacientes renales crónicos con diabetes, obesos y con insuficiencia cardíaca que tienen alto riesgo de progresión. ¿Cómo podemos frenar esa progresión? Podemos evitar que estos pacientes entren a diálisis y a la vez hacer algo para proteger el corazón de estos pacientes. Y sí, existen unos medicamentos que son los inhibidores de los SGLT2. ¿Cómo funcionan esos medicamentos? A través de la restauración del feedback tubuloglomerular. Si recordamos en la diabetes, ¿qué es lo que ocurre en la diabetes? El glomérulo hiperfiltra. ¿Se acuerdan que en la diabetes hay glomerulomegalia, hay hiperfiltración, hay proteinuria, pérdida de glucosa en orina? ¿Sí? Y en los ISGLT2 lo que hacen es disminuir la presión dentro del glomérulo y con eso se mejora todo y con eso evitamos todo el estrés oxidativo que se produce en la diabetes. Esta es una nefrona. Les traje acá así rápido para recordar. Está el glomérulo, está el túbulo contorneado proximal donde se produce la reabsorción de la mayor carga filtrada del plasma. Acá se reabsorbe el sodio y la glucosa filtrada. En la diabetes hay mucha glucosa, entonces hay mucha glucosa que se reabsorbe, mucho sodio que se reabsorbe. Llega poco sodio a la mácula densa. Entonces, ¿qué piensa la mácula densa? Hay poco sodio, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa todo el sistema inflamatorio. Entonces, al inhibir el receptor de los SGLT2, yo estoy inhibiendo la reabsorción de sodio y la reabsorción de glucosa. Al inhibir esto, yo tengo más glucosa y más sodio que pasa por toda mi nefrona y que se elimina a través de la orina. Yo no solamente elimino glucosa, todos sabemos que eliminamos glucosa, por eso hay glucosuria, pero también eliminamos sodio. Al eliminar sodio, el sodio que llega a la mácula densa se restaura la concentración normal de sodio que llega a la mácula densa. Entonces, al restaurar esa concentración, la mácula densa redistribuye lo que estaba ocurriendo con el feedback tubuloglomerular. Entonces, se inactiva el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué pasa? Tenemos al final una vasoconstricción de la arteriola aferente. Al tener una vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿qué ocurre? Disminuye la presión dentro del glomérulo. Disminuye la hiperfiltración, disminuye la proteinuria. Disminuye el estrés oxidativo, disminuye la sobrecarga de trabajo. Estos medicamentos inicialmente, como dijo el doctor Echeverría, eran medicamentos que se utilizaron para la diabetes. Como eran glucosúricos, eliminaban glucosa por orina, servían para la diabetes, pero nos dimos cuenta que hubo un cambio de paradigma porque al final hacen una modificación radical de la enfermedad renal crónica, porque nos dan una protección tanto estructural como hemodinámica a través de la alteración de las presiones intraglomerulares. Glucosuria, diuresis, natriuresis. Hacemos una disminución del volumen plasmático, mejoría de la rigidez arterial, mejoría de la presión arterial. A nivel cardíaco, el doctor ya nos explicó todo lo que ocurre. Mejoramos la función cardíaca, la función renal y mejoran todos los desenlaces clínicos. Los desenlaces cardiovasculares, la mortalidad cardiovascular, disminuyen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y esta es la evolución de la evidencia, cómo fue nuestro actuar médico con respecto a los medicamentos y según los estudios que fueron apareciendo. Empezamos para el uso de estos medicamentos con el control glucémico y terminamos utilizando estos medicamentos para la protección tanto cardíaca como renal. El EMPA-REC Outcome fue el primero que demostró, que fue un cambio de paradigma que demostró la utilidad de estos medicamentos porque demostró la efectividad para mejorar la mortalidad cardiovascular y la
disminución de las hospitalizaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Luego el Emperor, como el doctor Echeverría ya nos explicó, tanto el Reduce como el Preserve fueron los que consolidaron el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ambos estudios tenían pacientes renales en los outcomes secundarios. Después ya vino el EMPA-Kidney, que fue el estudio exclusivamente de pacientes renales. Todos los pacientes eran renales y gracias al EMPA-Kidney y otros también, se permitió demostrar una protección renal amplia con los ISGLT2. Estos son los tres grandes estudios que se hicieron en pacientes renales. El primero de todos fue el Credence. Seguro acá hay algunos nefrólogos me pueden contarles también a ustedes cómo nosotros antes, los nefrólogos, cuando teníamos un paciente renal que estaba camino a la diálisis, no teníamos más que ofrecerles que un IECA, un ARA2, decirle que baje de peso, que controle la presión, que controle el azúcar y prácticamente ya prepararnos para la diálisis, acompañarles en el proceso. Cuando apareció el Credence en el 2019 nos pusimos todos contentos porque hacía años que no habían medicamentos que nos cambiaban el futuro de nuestros pacientes. Cierto que era solamente para diabéticos, pero después apareció el DAPA-CKD, que también incluyó pacientes no diabéticos en el 2020 y después ya apareció el EMPA-Kidney, que era con empaglifosina, pacientes diabéticos y no diabéticos con filtrado glomerular inclusive a partir de 20. Filtrado glomerular a partir de 20 y con proteinuria prácticamente inexistentes. Ese es el estudio que les traje hoy. Es un estudio aleatorizado grande de 6.600 pacientes renales crónicos que hicieron 2 brazos, a uno le dieron 10 miligramos de empaglifosina, al otro placebo. Eran pacientes con diabetes, sin diabetes, con varios tipos de filtrado glomerular y albuminuria. Y este fue el resultado. Fíjense, la línea gris es el placebo y fíjense cómo se separa la línea. Esto no ocurría en los pacientes renales, no habían estudios que esto ocurra. Capaz los cardiólogos tengan muchos resultados con todos sus estudios, los endocrinólogos con la diabetes, pero nosotros no veíamos esto en años. 28% reducción de riesgo relativo. ¿Qué significa esto? Que en los pacientes renales que toman 10 miligramos de empaglifosina se vio un 28% de riesgo de disminución de muerte cardiovascular o disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica. Disminución de la tasa de ingreso a diálisis. Todos acá conocemos y aceptamos el uso de IECA o ARA2 puede producir un ascenso relativo, leve y aceptable de la creatinina y la disminución del filtrado glomerular. ¿Por qué? Por mecanismos hemodinámicos. Lo mismo ocurre con los ISGLT2. Recuerden, los ISGLT2, vasoconstricción de la arteriola aferente. Al haber vasoconstricción de la arteriola aferente, obviamente menos filtrado glomerular, disminuye el filtrado glomerular y va a haber una caída inicial esperada del filtrado. Pero al hacer la correlación con el tiempo, se ve que ese filtrado se mantiene estable con el uso de empaglifosina en comparación con el placebo, que estos pacientes a la larga van disminuyendo progresivamente y van entrando más rápido en diálisis que los pacientes que no toman empaglifosina. Ahí está la diferencia. O sea que hay una leve caída inicial al inicio, sí, pero luego se estabiliza con el tiempo. Y este estudio no solamente demostró efectos renales, obviamente como todos los estudios cardiovasculares también demostró como outcomes secundarios los efectos de protección cardiovascular. En pacientes renales, la disminución del riesgo de muerte cardiovascular y la disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la principal causa de muerte en los pacientes renales? Las causas cardiovasculares. Nosotros con esto estamos protegiéndole a nuestros pacientes de morir. Y me preguntan, ¿cuál es la seguridad? ¿Que son tolerables estos pacientes? Sí, son muy seguros, son bien tolerados, bajísimo riesgo de hipoglicemia, por más que sean para diabetes, bajísimo riesgo de lesión renal aguda. Y sí,
pueden producir infecciones urinarias leves, micóticas, que se tratan de forma fácil, no son una causa para suspender el medicamento, simplemente con medidas higiénicas se pueden solucionar. Son bien seguros y en los pacientes renales crónicos se deben utilizar. Con respecto a la intervención, ¿cuándo empezamos? ¿Mientras más temprano es mejor o mientras más tarde? Cuando tiene un clearance de 40, cuando tiene un clearance de 50, de 70, de 60, ¿con cuánto de albuminuria iniciamos? Bueno, les muestro. Este es un paciente, un ejemplo, este no es Ramón. 70 años con filtrado glomerular de 30. Si no toma un ISGLT2, a los 73 años entró a diálisis. Si toma ISGLT2, a los 76 años está por entrar a diálisis. O sea, 3 años le regalé. 3 años sin diálisis le regalé a este paciente. Un paciente de 70 años con filtrado glomerular de 30 probablemente va a entrar a diálisis, tenemos que saber. Pero yo le regalé 3 años sin diálisis. Y este paciente, el mismo paciente de 70 años, pero si yo le cachaba antes con un filtrado glomerular, en vez de 30, le cachaba con un filtrado glomerular de 70, por ejemplo, fíjense, si no toma ISGLT2 a los 81 años ya entró a diálisis. Sin embargo, si toma un ISGLT2, llega a los 92 años y probablemente se muera este paciente de viejo o de alguna otra causa. Y 11 años sin diálisis, le regalé 11 años de vida. 11 años sin diálisis. Y les puedo asegurar y les puedo preguntar a todos que tengan o hayan estado en contacto con algún paciente renal crónico que está en diálisis, peritoneal o hemodiálisis, ¿cuánto no darían o cuánto no pagarían por tener una semana o un mes nomás sin diálisis? Les pregunto. Estoy segura que todo darían. Y nosotros con esto le estamos dando años de vida a nuestros pacientes. Obviamente que con toda la evidencia que hay, tanto cardiológica como nefrológica, y después vamos a ver la metabólica, las guías no se hicieron esperar y los nefrólogos no nos quedamos atrás. Las guías CADIGO ya en el 2024, en la Kidney International, ya le pusieron a los ISGLT2 como primera línea de tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica. Siempre están las modificaciones del estilo de vida, eso no va a cambiar, pero tenemos el uso de los ISGLT2 asociado a los IECA y ARA2 para mantener una presión sistólica por debajo de 120 en los renales crónicos. Y luego todas las otras medicaciones que se van agregando dependiendo de la característica de cada uno de nuestros pacientes. Pero fíjense, primera línea de tratamiento. Y hay una integración en todas las guías. Todos somos amigos ahora. Antes nos peleábamos los nefrólogos con los cardiólogos, con los endocrinólogos. Yo le pongo la furo, yo le saco. Hoy somos todos amigos, nos queremos todos, nos agarramos la mano y cantamos. Las guías CADIGO, las guías ADA, la guía europea de cardiología 2024, 2026, 2022, todas están de acuerdo en una cosa, que el ISGLT2 en los pacientes renales es la primera línea de tratamiento. En los pacientes renales con diabetes, ISGLT2. En los pacientes renales con problemas cardiovasculares, ISGLT2. Es unánime el consenso, es el nuevo estándar de tratamiento para los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica. Ramón, de 55 años, con una enfermedad renal crónica estadio 3B, A3, con todas las otras enfermedades que tiene un síndrome metabólico, agregando empaglifosina a la terapia, vamos a preservar esa tasa de filtración glomerular, vamos a evitar que vaya progresando más rápido, incluso vamos a retrasar capaz su ingreso a diálisis lo más que se pueda. Tiene insuficiencia cardíaca, entonces vamos a reducir sus hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y le vamos a hacer un abordaje integral cardio-reno-metabólico. ¿Cuál es el criterio de inicio? Los renales, paciente renal crónico que tenga un filtrado glomerular más de 20, debemos de iniciar, independientemente de la albuminuria. Especialmente si tiene albuminuria. Si tiene albuminuria no hay duda, tenemos que iniciar. Tener en cuenta la vigilancia del volumen si son pacientes muy frágiles,
Por ejemplo, ancianos, por ejemplo, con riesgo de hipotensión o que toman muchos antihipertensivos o que toman muchos hipoglicemiantes, solamente en esos pacientes. Pero Ramón, por ejemplo, que tiene la presión por las nubes, su glicada por las nubes, su glicemia por las nubes, Ramón no me va a hacer hipoglicemia, no me va a hacer hipotensión. En los pacientes más frágiles sí hay que tener un poco más de cuidado, el resto no. Y tener en cuenta los protocolos de suspensión en los sick days, que son casos extremos cuando hay una enfermedad aguda, severa, o cuando hay una cirugía complicada, grande, o cuando mi paciente está severamente deshidratado. Se suspende en ese momento y luego se reanuda. No es que se le saca y se le saca para siempre, se reanuda. Ni siquiera las infecciones urinarias recurrentes son para suspender. Se suspende, se evalúa, se ve qué pasa, se soluciona la infección urinaria recurrente y se vuelve a reiniciar. Entonces, hoy en día podemos hacer un cambio en la trayectoria de nuestros pacientes. La parte renal, protección renal, disminuir la pérdida de la tasa de filtrado glomerular, la reducción del riesgo cardiovascular, mejorando la insuficiencia cardíaca, mejorando la mortalidad de nuestros pacientes y mejorando la estabilidad metabólica de nuestros pacientes, mejorando la glicemia, mejorando la glicada. Hay un consenso y está respaldado por todas las guías. Si tan solo me hubieran preguntado o me hubieran avisado cuando este paciente tenía falla renal 5 años antes. Muchas gracias. Acto número 3. 5 años atrás. Perdón. Ahí tiene. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Gracias, Patricio. Bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Ahí la foto de los chicos, lo puse que me tapan un poquito. Ay, se cayó. No, es que este es el que me pide más plata, siempre quiere viajar al Caribe, cosas así. Escúcheme, vamos a hablar claro, su glicemia está elevada bastante. Estamos frente a una diabetes mellitus tipo 2. No, ok, doctor. ¿Sabe qué? Debe haber un error, porque mire, yo le explico, yo me siento muy bien, ¿para qué? Justamente ese es el problema, le cuento, la diabetes no avisa, trabaja así en silencio, ella va tranquila, y no es solo el azúcar, mire, tiene presión alta, el colesterol está alterado. ¿Fuma? No, bueno, solo cuando bebo. Ay, ¿cada cuánto toma alcohol? Los jueves de frater, ¿sí? Viernes de soltero también. Sábado en la feria de Barrio Lindo. Domingo cuando hay fútbol y he ido a lunes de pato también, sí. Bueno, todo eso lo que hace combinado con lo que le digo, su presión y el colesterol, es peligroso. No, pero doctor, no me va a quitar la parte divertida. O sea, me está hablando de diabetes, no me va a quitar el azúcar, ¿no? O sea, eso es mi gasolina. Bueno, le quito la gasolina, pero le aumento vida, que eso es lo importante, ¿no? Entonces tiene que hacer eso. Mire, esto si no lo controlamos le va a afectar el corazón, los riñones, la vista, los nervios. ¿Los nervios? Sí. ¿Tan así, doctor? No, terrible. Es más, sabe que no quiero asustarlo, pero hay que actuar a tiempo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a controlar su glicemia. Esto va con medicación y alimentación. Le vamos a bajar la presión y el colesterol y vamos a hacerle un seguimiento con estudios periódicos. Ok, entonces, digamos, de postres ya no mucho o nada. Esto no es negociable. Esto tiene que hacerlo. Ya necesito que se haga controles regulares de glicemia, perfil lipídico y la función renal, por favor, ¿ya? Esto es así. Usted va a sentirse bien, pero por fuera, pero por dentro ya estamos empezando. No, como les digo, yo me siento muy bien por fuera, por dentro. Capaz que la gasolina tenía carbonilla un poco y se me limpian los inyectores nomás, doctor. No. Mañana le pongo nada. No, hay que verlo ahorita, ¿sabe qué? Porque hoy es prevenible, mañana puede ser urgencia. Es más, vamos a hacer una evaluación profunda y yo tengo al indicado, el doctor Lucio Criado, lo voy a llamar. ¿Qué estará haciendo Lucio ahorita? ¿Estará bailando tango? No sé. Sí, diga. Bueno, decirle a los residentes que hacemos tenido el jueves y definimos enfermo. Mi idea es ahora contarles, voy a invitarlos a que tomen su celular para anotar los deberes de lo que vamos a hacer.
En realidad, esta es la que tendría que avanzar. Esta es la que tendría... Ahí está. Hemos escuchado hasta ahora un montón de guías centradas en la enfermedad. La idea es contarles a ustedes este proyecto que llevamos adelante hace muchos años en la universidad, que es el prevención de segunda revascularización latinoamericana. También lo tenemos en Argentina, con prevención de segunda revascularización. ¿Y esto qué tiene que ver? Pararnos delante del problema. Esto significa cuál es el ABC para tratar a estos pacientes. Fíjense que en el modelo de medicina fraccionada, que es lo que sucede cuando el paciente llega al final, miramos el corazón por un lado, el riñón por otro, el hígado por otro, y en realidad tenemos que hacer, en vez de una medicina centrada en la biología, centrada en la biografía. Y esta es la calidad asistencial que podemos ofrecerles a aquellos que seguimos 20, 30 años a los pacientes. Fíjense, si nosotros tuviéramos las distintas variantes que les voy a contar ahora y los pusiéramos en un radar y dijéramos si el paciente está acá está en objetivo, si está acá hay que mejorarlo, está diagnosticado y tratado, pero si está acá está insuficientemente tratado, hay que mejorarlo con la medicación, si está acá estamos en problema, está diagnosticado y no tratado, y cuando me dicen no, yo no tengo diabéticos en la sala internado y yo recorro la sala, el 25 al 30% tienen todos azúcar, son pacientes todos dulces. Entonces, el problema es que no estamos poniendo el foco donde tenemos que ponerlo. Entonces, ¿en dónde está mi paciente? Esto es lo que yo quiero. Bueno, sacaron el celular, como les dije, no sacaron. Saquen la foto de esto porque esto es el secreto de toda la charla que es lo que voy a dar. Después lo voy a contar. A es el abecedario del manejo de la medicina, el paciente metabólico. A es la 1C, bienestar vascular, hipertensión, claudicación, impotencia, varices, impotencia sexual. Todo esto es lo que los clínicos le preguntamos a los pacientes sistemáticamente. Vamos a hablar un poco del colesterol, el plan alimentario, la D, la dieta, E, el estilo de vida. Hay que ver qué pasa con el tabaco, como recién mencionábamos, qué pasa con la actividad física, con el alcohol, y cada vez más hemos aprendido que el sueño es clave. No voy a hablar de la fracción de eyección, que ya fue muy extenso el tema, y del glomérulo renal, que también, pero también tenemos que centrarnos en el hígado, como vamos a ver, y el gran olvidado, la inmunización. Nuestros pacientes se mueren de neumonía o de infecciones o del pie diabético o lo que sea, y acá también tenemos un problema. Y está el juicio clínico, como vamos a ver qué hacemos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Si mi paciente tiene una glicosilada que está entre 6,5 y 7, como este que tenía 6,9, y probablemente tendríamos que adicionar algún fármaco o ajustarlo. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Que la glicosilada tendría que estar en 6,5. Yo les voy a demostrar que eso es un error. Porque si yo les preguntara a ustedes qué glicosilada quieren tener, ¿qué me dirían? Este estudio, que es el estudio ARIC, comparó cuál era el nivel de glicosilada a partir del cual me empezaba a ir mal. Tomó más de 11.000 pacientes y fíjense qué pasó. Cuando cruzo la barrera del 5,5 me empieza a ir mal. O sea que el problema no es aceptar que 6,5, acabo de escribir una editorial sobre este tema, ¿por qué aceptamos que 6,5 es normal si 5,5 es normal? Bueno, por la hipoglucemia. Si las drogas nuevas que usamos no dan hipoglucemia. Los nuevos fármacos que tenemos, el concepto de 6,5 a 7, lo tenemos desde 1980. Aparecieron un montón de fármacos nuevos. Por lo tanto, si yo les preguntara a ustedes qué glicosilada quieren para ustedes, ¿qué me dirían? Menos de 5,5. ¿Y cuál es el que yo quiero para mi paciente? También menos de 5,5, sin riesgo de hipoglucemia. Esto lo traigo porque me encanta alardear de viejo. 1962, Gottlieb presentó la metformina como fármaco y fíjense con cuántos pacientes. 13 pacientes. Cuando ahora me vienen, no, 5.000 pacientes, 14 años de seguimiento. Cuando una droga es imbatible, ¿no? Entonces, cuando vamos y revisamos nuevamente la literatura, ¿qué pasó con la metformina? ¿Qué nos encontramos? Vamos a poner acá, primero que reduce la glicosilada entre 1,5 y 2. Este paciente tenía 6,9, si le baja 2, vamos a ir a 5,9. Si empujamos un poquito más, podemos ir a 5,5, que es lo que queremos. Y no solamente eso, no aumentan de peso. Y cuando yo voy a ver qué pasó con el riesgo cardiovascular, que es lo más atractivo,
también la metformina reduce el riesgo cardiovascular. Entonces, por más que sea vieja, no hay que descartar a los viejos. Y acá voy a hacer alarde del calendario. Entonces, fíjense, cualquier endpoint relacionado con diabetes y muerte por cualquier causa, 27. Entonces, no descartemos a esta sexagenaria, que es extremadamente efectiva y económica. Cuando vamos a la letra D y E, ¿se acuerdan? A, A1C, B, bienestar vascular, C, el colesterol. No voy a hablar porque tendríamos que hablar 2 horas, todos sabemos que cuanto más bajo mejor. Y acá tenemos que hacer dieta y tendríamos que ser especialistas en el manejo de ¿qué? De ayuno intermitente, de eliminar purinas en la cena, de comer cuanto más temprano en la tarde mejor, que eso baja el pico de insulina matinal. Y entonces esto debemos incorporarlo. Y acá estilo de vida tenemos el concepto de la actividad física, el tabaco y el alcohol como grandes acompañantes. Entonces hasta ahí venimos bastante bien. Fíjense qué interesante que es la actividad física y perder 5 kilos. Reduce 25% de la mortalidad total y 28% de la cardiovascular. Y este es un estudio que tiene muchísimos años atrás con éxito terapéutico, solamente 5 kilos. Entonces, cualquier gramo pesa a favor. Utilicemos esto como estrategia de reducción de mortalidad. De esto no pienso hablar, pero fíjense qué interesante. Este paciente perfectamente podía ser un candidato a la asociación de metformina más ISGLT2, en este caso empaglifosina. Ya lo mencionaron recién, protege el riñón y lo más interesante, cuando yo tengo la glucosuria, lo que hace es bajar la insulina del paciente. Y la insulina es la hormona tóxica que genera lipogénesis inflamatoria perirrenal, la grasa pericárdica y masión hepática. Entonces, ahí también tenemos un capítulo interesante. H, evaluar el compromiso hepático. Hoy sabemos que los pacientes que tienen hígado graso tienen aumento de mortalidad. ¿Por qué? Porque el hígado genera una partícula que se llama PAI-1, inhibidor de actividad del plasminógeno tipo 1, que es protrombótico. Entonces, la disminución, mejor dicho, el aumento del PAI-1 es lo que genera que estos pacientes estén protrombóticos, tanto para ACV como para infarto. Entonces, este es otro capítulo que tenemos que tener presente y la insulinoresistencia, aunque tenga glucosa normal, genera este mecanismo de estado de condición protrombótica. Y lo veíamos en los pacientes que tenían de 5.5 a 6.5. Inmunización. Volvemos al punto. Los pacientes, ni que hablar si son renales. Los pacientes se mueren de infecciones y no hay nada más económico que ponerle vacunas. Por lo tanto, tenemos que ser especialistas en la cartilla de vacunación de nuestros enfermos. Fíjense que la convergencia terapéutica del corazón, el riñón, lo vascular, todo me inclina al uso de estos fármacos que no dan hipoglucemia y que contribuyen al beneficio y a disminuir la insulina. Cuando en el 2015 se presentan en San Francisco, en el Congreso de la ADA, una de las discusiones era decir, ¿qué va a pasar con la insulinemia? Y lo que hemos aprendido en estos 15 años es que lo que hace es bajarla, que es el gran beneficio que tienen estos enfermos. Por lo tanto, aquí tienen foto de estas sí saquen foto. El ABC de la gestión integral del paciente diabético significa tenemos que llevar cada una de estas variables al centro, ponerla en objetivo. Monitorear la glicosilada, el bienestar vascular, el colesterol, la dieta, el estilo de vida, la fracción de eyección, el glomerular, el hígado, las inmunizaciones. Y acá puse la J, que es el juicio clínico. No hay dos pacientes iguales. Nosotros tenemos que acordar con nuestros pacientes por dónde empezamos. Te faltan más vacunas porque tenés más infecciones, tenés tu riñón, hay que cuidarlo. No hay que internarte para que no tengas estudios contrastados, que esa forma parte de la vida real. Yo peleo todos los días con los residentes que los pacientes se comen tomografía. ¿Acá existe la Pantac con contraste? ¿O es un invento argentino? También existe acá la Pantac. Yo los quiero matar de a uno. Cuando el paciente ya tiene una Pantac y no estamos descubriendo ninguna cosa nueva y no estamos ayudando al enfermo. Una Pantac con contraste. Entonces, miremos el 360, todo esto lo que le pasa al paciente diabético que hace que se muera antes.
un poco más del corazón, un poco más del riñón, un poco más de infecciones, pero esto es lo que hace que se muera o tenga una vida muy ingrata. Entonces, el juicio clínico obliga primero a sistematizar cuál de todo esto está peor para corregir. ¿Cuál de todas estas cosas? Tal vez tenga que hacer mucho hincapié que deje el alcohol, que deje el tabaco. Integrar, cubrir este decálogo y no olvidarme de nada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vemos? Cuando me pongo mucho enfocado en un órgano, me olvido de otro. Esto es una ayuda a memoria para que no se me escape nada de los que estos pacientes se mueren. Y después consensuar el juicio clínico. La asociación de metformina, que es una vieja y fantástica droga, con la asociación de SGLT2 es un maridaje, dirían los que toman un buen vino, que nos ayuda a hacer una buena práctica médica. Entonces, tener esta práctica de hacer el checklist con cada paciente y que el paciente haga el checklist con nosotros es una estrategia fantástica, terapéutica, para poder tomar decisiones junto con el enfermo. Es fundamental esto. Estos pacientes son complejos. El otro día le decía a los residentes, yo no derivo ningún paciente. Yo sumo al equipo un médico con saberes distintos al mío, porque la complejidad del enfermo obliga a que seamos dos los que pensamos por él, o 3 o 4. Entonces, en las últimas guías que salieron en el libro Medicina Interna Basada en la Evidencia, escribimos justamente esto, no derivar, sino sumar un especialista más al equipo terapéutico. El concepto de dejar a la deriva a un paciente no es semánticamente saludable para la vida de los enfermos. Entonces, invitamos a que trabajar en equipo como concepto positivo. ¿Qué es lo más interesante que tenemos? La metformina baja la insulina porque es un insulinosensibilizador y los SGLT2 junto con la glucosuria generan que haya menores niveles de insulinemia. Y esto contribuye a la insulinoresistencia, que lo único que tiene es hiperinsulinemia como fenómeno fisiopatológico. Como estamos bien de tiempo, les voy a hacer un regalito. Vamos a hacer una pausa activa de 1 minuto. 1 minuto por reloj. Necesito que se paren todos un segundo. Ya, vamos, que si no me corren acá lo de la organización que me dicen que me dieron 1 minuto nomás. Bien. Quiero que se sienten ahora todos aquellos que tienen antecedente familiar de diabetes o de obesidad en la familia. Quiero que se sienten ahora, a continuación, todos los que nacieron con menos de 3 kilos y más de 4 kilos. Quiero que se sienten ahora aquellos que tienen algunos kilos más y tienen conciencia, que es así. Todos que se sienten ahora aquellos que le hicieron una ecografía y le encontraron que tenía demasiado brillo en el hígado. Que se sienten los sedentarios, que no van 4 o 5 veces por semana a hacer actividad física. Los que fuman. Bien. Los que roncan de noche o se levantan a hacer pis a la noche. Bien. Ahora quiero que los que están sentados miren a los que están parados, serán sus médicos en el futuro. Muchas gracias. Acto número 4. 10 años atrás. Sí, hijita. Una de streptocarbetazol, dale, y una cucharadita de maicena. No para, pero espesa, pues. Ya, estoy trabajando, ya. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Perdón. ¿Cómo le va? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, bienvenido. Me dice Zamón, ¿no? Sí. Zamón, apellido. Pérez. Bueno, lo vamos a hacer rápido para que no esperes. Gracias, doctor. Gracias. Dígame, ¿por qué vino? Bueno, mire, lo que pasa es que mi esposa andaba donde el doctor, usted sabe cómo son las esposas, ¿no? Seguramente le pasa esto muy seguido, ¿no? Que vienen, se lo mandan porque la gente no tiene nada y para que la señora no se moleste, vine, Sí, ¿no? Por eso mismo. Sí, es así, las esposas suelen llegar antes que las enfermedades. Sí, a ver, Bueno, tengo acá sus análisis. Su presión está alta, le cuento, 140/85. No está bien para usted, ¿no? Para mí, sí, digamos, porque el azúcar también está por encima de lo normal. O sea, está mucho azúcar tiene. Sí. bueno, ve, como le digo, en ese caso es culpa de mi esposa porque ella siempre me dice que soy muy dulce, ¿ah? Sí. Pero doctor, no se preocupe, si quiere me voy, yo estoy muy bien.
No, pero es que son así las enfermedades estas, no duelen al inicio, pero mire, eso es un conjunto, presión alta, azúcar elevada, después va a tener sobrepeso, fuma, me dice acá que fuma, no, esto es No, una solo cuando bebo. cuando ya no hacemos ese chiste, ¿no? Entonces ya no hay para qué repetir. Bueno, yo lo veo que está un poco mal esto. ¿Sí? Sí, sí, al menos está, hoy no lo ve tan mal usted, ¿no? O sea, claro, o sea, no es para tanto, digamos. Depende, digamos, ¿no? ¿A dónde quiere terminar? ¿Ah? No, o sea, bien, digamos, ¿no? ¿Quiere verlo como si fuera un nicho de mercado? Ah, ¿entiende? Nicho, ahí para terminar. No. Mire, si no hacemos cambio, esto puede afectar el corazón, riñones, la circulación, la visión. Pucha, lo complicado es que después aparecen síntomas y ya cuando están apareciendo, es que ya comenzó el daño. Ya, doctor, bueno, me sorprende un poco en ese sentido, digamos, pero... Quitarle todo. Ya, a ver... ¿Ve lo que le estoy escribiendo aquí? Ajá, sí, ¿Entiende? sí. Ya, sí, no, bueno, doctor, Así pero... es nuestra letra, pues no entienden. No, pero Entonces, a ver, si me hablan que tantas cosas, yo no sabía, como le digo, me siento bien, pero de repente quitarme el cigarro, el azúcar, la sal, ¿me quiere quitar la vida, doctor? no, más bien se la quiero alargar, ¿no? No piensa así. Ya que estamos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerle un cambio en la alimentación. Menos sal, menos azúcar, ¿está bien? Vamos a hacer un poco de actividad física regular, si quiere puede meterle eso que le meten así los que tienen sus problemas de runner, ¿no? Esas cosas puede hacer. Si le tira a otro lado, pues el pádel también puede hacer, también. Va a dejar el tabaco, ¿ya? Y controles periódicos, también vamos a iniciar un tratamiento para la presión. Ah, pero con medicación ya, doctor. Sí, porque prevenir temprano es más fácil, claro. Es mejor prevenir antes que corregir tarde. A ver, vamos a hacer también estudios, le vamos a hacer unos estudios. No, yo tengo estudio ya, doctor. Hice 5 años en la San Marino. Bueno, en matemáticas. Sí. Debería trabajar en show de mierda, este chistoso es. A ver, unos estudios base le vamos a hacer. Glicemia, perfil lipídico y función renal. Ahí está, así eso nos va a decir dónde está parado hoy y nos permite evaluar qué va a venir a continuación, ¿ya? Ya, bueno, doctor, prometo cuidarme un poco más. No prometa, tiene que cuidarse, ¿ya? Es más, le voy a dar un gran consejo, el más valioso. Ya, dígame, doctor. Va a tener que hablar con la doctora Coral Cristaldo, ¿ya? Ella le va a orientar sobre los beneficios de los cuidados tempranamente, ¿ya? Vamos a llamarla. Pásemelo su número. No, aquí la llamamos nomás. No. ¿Usted la llama? Ay, puta, se me acabó antes. Hola Doc. Claro, sí, yo me encargo. Gracias. Este paciente tan interesante que nos mostraron, lo vemos todos los días en el consultorio y tuvo mucha suerte de encontrarse con ese doctor porque empezó a querer hacer cambios de hábito, empezó a convencerlo. Este tema realmente es complejo en el consultorio. Día a día lo vemos. Si podemos pasar la diapositiva, por favor. En este momento que vimos al paciente, ¿me ayudan un poco cuántos diagnósticos ya tiene? ¿Alguien puede decir un diagnóstico? Hipertensión, ¿qué más? Diabetes, ¿quién sabe? O algo por ahí cerca. ¿Qué más? Dislipidemia, seguro. Y va juntando todos los números para la rifa de la insuficiencia cardíaca o del infarto. ¿Sí? Hipertensión, obesidad, nos olvidamos de la obesidad. La obesidad también es una enfermedad. Tiene una circunferencia abdominal de 95 y esto nos confiere un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Prediabetes, hipertrigliceridemia, HDL bajo, LDL elevado, índice de filtrado glomerular en 60, con un RAC en 60, síndrome metabólico y un riesgo moderadamente incrementado de enfermedad renal crónica. ¿Dónde creen que está este paciente en este lindo gráfico que nos han mostrado todos los colegas previamente? ¿En qué número, en qué estadio del síndrome cardiorrenal estamos? ¿2? ¿Tal vez 3? Entonces, en este momento no era el momento ideal para intervenir. Lo ideal que nosotros tenemos que hacer acá, si bien tenemos que tratar varias enfermedades, también tenemos que prevenirlo. Este constructo nuevo, que es el síndrome cardiorrenometabólico, se viene hablando hace tiempo en varias sociedades científicas, pero alcanzó mucha notoriedad cuando en el 2023 Circulation lo publicó como una guía del American Heart
¿Y por qué lo hicieron esto? Porque realmente encontraron que existe una fisiopatología común de todas estas enfermedades. Y también tenemos la opción, que también nos mostraron los anteriores expositores, de medicamentos nuevos que pueden cambiar la historia del paciente. Entonces, para mantener una buena salud cardiovascular, renal y metabólica, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo metabólico, la enfermedad renal crónica y el sistema cardiovascular, que hacen una interacción que impactan directamente sobre la morbimortalidad de nuestros pacientes. No solamente del paciente que tenemos en consultorio, sino también en la cantidad de pacientes. El doctor inicial que nos dio la primera conferencia, nos mostró cuántos números solo de insuficiencia cardíaca tiene. Esto entonces va a aumentar nuestros eventos, nuestra mortalidad, va a generar un montón de costo, pero gracias a Dios y a la ciencia tenemos un número creciente de opciones terapéuticas nuevas. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para mejorar la salud cardio-reno-metabólica de la población? Deberíamos entender con claridad la definición de este síndrome. Después de haber escuchado todas las charlas, nosotros podríamos ya tener en la cabeza a qué estadio pertenece este paciente y qué tengo que hacer. Y ojalá nosotros pudiéramos llegar así como hicimos esta historia, de atrás hacia adelante. Pero no, cuando nosotros llegamos acá, no tenemos, quién sabe, el tiempo o la paciencia que tuvo el doctor que ustedes vieron inicialmente y dejamos pasar muchas oportunidades que pueden cambiar la historia de este paciente. Tenemos que tener un enfoque para una estratificación que nos promueva la prevención. Algoritmos de predicción, estrategias de prevención y manejo del síndrome, considerar los determinantes sociales de la salud, reducir la fragmentación. Todos los colegas que me precedieron empezaron ya a decir que este síndrome, tal vez lo ideal no sea tratarlo como una única persona, como un único médico, y hacer más bien un enfoque interdisciplinario. ¿Qué es lo que sucede? El estadio 0 es aquel paciente que no tiene factores de riesgo. Los que se quedaron parados cuando Lucio habló. Ojalá en estos nosotros podamos hacer un enfoque tratando de que nunca pasen al estadio 1. Que nuestro enfoque sea de salud y no de curar alguna enfermedad. Pero el paciente empieza a tener un exceso de adiposidad y esta adiposidad se vuelve disfuncional. Es ahí donde nosotros vemos primero alteraciones neurohormonales, vemos inflamación crónica y disfunción endotelial. Este paciente ya pasa al segundo estadio. Después de estar acá, con las 3 alteraciones metabólicas, hormonales que vimos, el paciente puede empezar a desarrollar hipertensión, síndrome metabólico, diabetes, disglicemias, hipertrigliceridemias, fallas renales. Y lo que nos decía el doctor en la primera conferencia, ¿quiénes no lo estamos viendo? Cuando les pregunté el diagnóstico y el estadio, la mayoría me dijo estadio 2. Pero tranquilamente este paciente, si nosotros no le hacemos una imagen, una investigación un poquito más profunda, podemos estar ante un paciente en un estadio 3. Y obviamente el estadio 4 cuando ya llegó el cardiólogo, y bueno, eso realmente ya es como un aplazo y una llegada tardía. Lo que nos enseñaba la doctora Amarilla, este paciente tiene 60 del índice de filtrado glomerular, con un RAC aquí en 60. ¿Y qué nos dice la tabla? Esta tabla está en amarillo, tiene un moderado riesgo y nos habla ya directamente de tratar. Entonces, este paciente ya tiene una posibilidad de tener lesión renal. A este paciente, según la tabla de calor de Cadigo, ya debemos tratarlo. ¿Qué es interesante acá? ¿Cómo podemos saber si el paciente está en un estadio 3? Recordemos aquí que tenemos que medir alguna evidencia subclínica de enfermedad cardiovascular y esto generalmente lo encontramos con una calcificación de la coronaria. En nuestro medio todavía es muy difícil hacer los estudios, son caros, pero tenemos que tenerlo a mano. Y también buscar la insuficiencia cardíaca que nos habló el doctor Echeverría. Es sumamente importante y solamente la podemos diagnosticar correctamente con lo que él nos dijo. Buscar biomarcadores, péptidos, hacer un ecocardio. Si no, nosotros vamos a estar pensando que este paciente tiene un estadio 2 cuando realmente ya está en un estadio 3. Y no olvidarnos nosotros que somos clínicos, que las calculadoras, también lo dijo el doctor Echeverría, las calculadoras generalmente nos dan un riesgo muy bajo ante un paciente que nosotros vemos que realmente tiene más riesgo.
Y estos cuadros son importantísimos. No olvidemos enfermedades inflamatorias crónicas, grupos demográficos de alto riesgo, la carga de adversos estados socioeconómicos, trastornos de salud mental, del sueño, factores específicos del sexo, si las mujeres somos un poquito más complejas, es verdad. Y aquí lo vemos, estas pacientes que tenemos, menopausia prematura, antecedentes de resultados adversos en el embarazo, diabetes gestacional, síndrome de ovario poliquístico, los varones que mencionó Lucio con disfunción eréctil, todos esos son factores de riesgo cardiovascular y debemos añadirlo. Por eso es importante lo que decía Lucio sobre la historia clínica bien detallada. En la evaluación del síndrome, cuando hablamos de prevención, me parece muy importante esta diapositiva, porque nosotros vemos aquí que en la vida temprana, antes de los 21 años, fíjense a qué edad recomiendan empezar a medir la presión. 3 años. ¿Alguno de ustedes le midió la presión a su hijo de 3 años o a sus nietos? Miren, la recomendación tan importante, ¿cuán temprano tenemos que empezar? ¿Cuándo medimos lípidos? 9 a 11 años, la primera vez. Y después de 17 a 12. También recomiendan ver el estado metabólico, glicemia, hemoglobina glucosilada, a la misma edad, 9 a 11 años. Entonces estamos ante una epidemia, como también decían los doctores, y tenemos que estar preparados y evaluar adecuadamente a nuestros pacientes, ya ni hablar a aquellos que nosotros atendemos en la vida adulta. Y aquí lo que es importante, lo que decía la doctora Amarilla, buscar el RAC. Son cosas que en laboratorio podemos empezar a acostumbrarnos a medir y nos van a dar realmente un pantallazo por donde nosotros tenemos que tratar a estos pacientes. Si bien las calculadoras no son del todo efectivas, tenemos esta última calculadora que es la recomendada, que es la calculadora Prevent. En esta calculadora, nuestro paciente tiene un riesgo de 8.7% a los 10 años y 39.2% a los 30 años. Este es un riesgo intermedio. Y fíjense que nosotros viajamos al pasado y vimos a este paciente aquí y dice, bueno, un riesgo intermedio, por ahí no tengo que ser tan intensiva. Pero seguramente me olvidé de algunas cosas, no anoté correctamente y este paciente realmente tiene más riesgo. ¿Cómo evaluaríamos el riesgo en este paciente? Si está en estadio 2 o estadio 3. Tendremos que hacerle una imagen. Y la recomendación de las guías es cuando el paciente tiene un riesgo intermedio y clínicamente vemos que este paciente puede estar peor, tenemos que ver si está realmente en estadio 2 o en estadio 3 con una imagen o con un péptido. Nuestro objetivo entonces es abordar de forma colectiva los factores de riesgo y prevenir la evolución hacia enfermedades cardiovasculares. ¿Y cómo? Promoviendo dieta saludable, lo hizo el colega al que ustedes estaban viendo primero, actividad física regular, monitoreo rutinario de salud, farmacoterapia dirigida y objetivos de control que tienen que ser medibles y tenemos que discutirlos con los pacientes para poder perseguirlos en conjunto, no solamente el médico, sino que tiene que ser la unión médico-paciente. Y en el estadio 3 tenemos el mismo. Así como se suman las cosas malas del estadio 1, 2, 3, también las estrategias se van sumando en el 1, 2 y 3. Y aquí lo que básicamente nosotros tenemos que buscar es activamente enfermedad subclínica. Ese es uno de los mensajes más importantes de esta conferencia. Y todos decíamos, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Y según las recomendaciones de las guías, lo ideal es una evaluación clínica integral y un manejo conjunto. La creación de unidades de asistencia cardiorrenal. Y esto se puede hacer de 2 maneras, según lo que dice la publicación de Circulation, buscar un lugar, una coordinación, un equipo que trate a los pacientes que tienen más de 2 de los siguientes, enfermedad renal crónica, diabetes o enfermedad cardiovascular subclínica, y evaluarlos desde muchos puntos de vista en una sola mesa con un coordinador. O podemos hacer derivaciones e interconsultas. Pero lo que es importante, como decía dentro de los objetivos iniciales, es que todos entendamos claramente cómo es el síndrome, cómo lo podemos prevenir y cómo podemos trabajar en equipo. Porque acá nosotros tenemos tratamiento para el estadio 1, que el paciente ya pasó, tenemos que ver cómo tratar su obesidad, lo vamos a tratar con fármacos, obviamente los cambios de estilo de vida ya dijimos que van, y tenemos que tratar
la hipertrigliceridemia, la hipertensión, la enfermedad renal, que tiene un riesgo moderado, la diabetes, la dislipidemia, y a medida que vayamos tenemos que hacer mayores decisiones que son importantes e impactantes para el futuro de nuestro paciente. Entonces, estamos ante un paradigma. Un paradigma es una manera en la cual el grupo médico trata hoy una enfermedad y la salud. Este paradigma que nosotros manejamos hoy, el paradigma tradicional, de tratar factores de riesgo por separado, escalar lento o esperar síntomas o eventos, tenemos que luchar por cambiarlo. Estamos acá con la oportunidad importante de entender el riesgo como una red integrada, usar biomarcadores e imágenes para reclasificar, intervenir precozmente sobre todo, sobre la obesidad, sobre los lípidos, sobre la presión y sobre el metabolismo, y no dejar pasar a ese paciente. Entonces, ¿cómo podríamos decidir de una manera interdisciplinaria el tratamiento? Con un equipo. Ahora vamos a conseguir uno. Hola, 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 sí. No, amor, ya saliendo del hospital, sí, ya voy para allá. No, todo bien, los estudios, todo eso, sí. Ya, perfecto. No, hacelo sin sal si querés, ya me estoy acostumbrando, sin problema. Dale, dale, ya voy para allá. Dale, chao. Bueno. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctor? Quase doutor, eu sou estudante todavía. Bueno. Don Ramón, Sí, soy yo, sí. Como se sente você? Bueno, la verdad que con tantos doctores, la atención increíble, me siento muy, pero muy bien. Correto. Você já sabe. Com cuidado, aqui madruga. No se le miran los dientes. No. No, la verdad que una buena decisión a tiempo puede cambiar el curso de la vida. Eso me lo llevo. Correto. Você tem que ter muito cuidado assim o gosto atendendo a você, né? Quando você estava falando com farofa. Como está sua família? A mi familia, bien, gracias por preguntar. Muy bien, está la familia, gracias a Dios. Bueno, bien para nosotros, mal para ustedes, se queda sin pega. Pero bien, gracias. Você já sabe, aprendeu. Lo que hoje é prevenível, mañana pode ser urgência. Bien, y es verdad. Y ahora vamos a aprovechar de tener a los 4 especialistas moderados por el doctor Javier Duque. Y en el momento respectivo también ustedes van a poder levantar la mano para hacer las preguntas. Se les va a acercar un micrófono. Nuestra parte finaliza acá. La de ellos viene en este momento. Y qué mejor forma de recibirlos ya a los 4 juntos más el doctor Javier con un fuerte aplauso. Aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido una historia de Ramón realmente más frecuente de lo que creemos. Creo que si las preguntas, o nos hiciéramos la pregunta de cuántos pacientes vemos como Ramón en todo nuestro consultorio, creo que sería 100% más uno, ¿verdad? Como decía la doctora, por ya 101%. De verdad, le felicito a los speakers por toda la intervención que hicieron. Realmente comentaron toda la vida de Ramón y todo lo que pasa con Ramón en todos nuestros consultorios, en toda nuestra vida hospitalaria y asistencial. Quisiera hacer algunas preguntas porque cuando nosotros vemos la historia de Ramón, quizás hay que llevarnos mensajes importantes de que si realmente estamos interviniendo a tiempo, ¿verdad? Doctora Coral, hiciste una mención brillante de lo que es la prevención. Y creo que la pregunta que haríamos acá, con Ramón a los 40 años, ¿qué debemos hacer o qué no estamos haciendo para tratar la prediabetes en ese momento? Y lo ideal es tratar de conseguir una relación médico-paciente fuerte. Porque así como veíamos en el sketch, la gente en general no le gusta la prevención, no quiere hacer cambios. Entonces, esa relación médico-paciente fuerte puede hacer que nosotros intervengamos. Inicialmente siempre factores de cambios de hábito de vida son lo ideal, pero tenemos medicamentos ahora a la mano que sabemos que puede cambiar la historia del paciente. Y la verdad es que sería una falla grave no usarlos. Muy bien, doctora Coral. Doctor Lucio, después de presentar este decálogo que realmente viene a cambiar un poco el juicio de lo que hacemos, ¿no?
Cuando yo revisaba esto, creo que si nos recordamos un poco nuestra época de facultad, quizás todavía no habían 10, habían quizás menos, ¿no? Había mucha incidencia sobre factores de riesgo y quizás eso es lo que hacíamos, ¿no? Con Ramón, a los 50 años, como lo viste en el consultorio, ¿cuál sería la línea o el tratamiento de primera línea desde el punto de vista farmacológico, por supuesto, iniciando con los cambios de estilo de vida que son mandatorios en todo nivel de atención, que deberíamos hacer y optimizar con este paciente? O sea, ¿qué no debería dejar de llevarse en su receta, Ramón, a esa edad? Hagamos la lista. A, tenemos que llevarlo a una glicosilada lo más cerca de 5,5 sin hipoglucemia. El maridaje, como decía, entre metformina y SGLT2 es fantástico. B, no puede faltarle Unieca. C, tenemos que llevar el colesterol a los valores ideales. Tenemos que sentarnos con el D, cuál es la mejor dieta para esa persona. Ver qué pasa con su tabaco, si lo tiene, cómo hacer para que deje. E, programarle una actividad física que sea real, que se baje 2 paradas antes del colectivo, que rompa el sedentarismo como primer paso. Lo cardiológico ya lo tenemos resuelto, porque si usamos SGLT2, no olvidarnos de vacunarlo. Esto es una... Y la otra cosa, que tampoco yo no lo mencioné, los pacientes insulino resistentes, si son mujeres tienen más cáncer de mama, si son varones tienen más cáncer de colon. O sea, clínicamente hay que mirarlo entero. Obviamente, y esto es lo más atractivo, pero da para otro día, la metformina también previene el cáncer. Ya lo hemos charlado el año pasado en el curso. Utilizar metformina tempranamente disminuye la incidencia de los estadios de cáncer. O sea, ya hay mucha evidencia sobre esto. Entonces, no hay que llegar tarde. Yo soy lo que le digo siempre a los residentes, tenemos que tener una mirada vacunatriz. La mirada vacunatriz significa, yo se la pongo al paciente sabiendo que esto es bueno para él de acá para toda su vida. Entonces, la mirada vacunatriz es clave en estos pacientes, porque me paro delante del problema y no detrás del problema. Cuando llegan ellos es porque estamos detrás del problema, no delante del problema. Gracias, doctor Lucio. Doctora Alejandra, veríamos un poco la historia de lo que fue la nefrología antes de todos estos estudios con SGLT2 y el trabajo que ahora tienen ustedes, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque un mensaje que nosotros hemos discutido con otros colegas es que ahora somos amigos de los endocrinólogos no nos ven mal porque los cardiólogos iniciemos SGLT2, no nos peleamos por quitar los diuréticos, sino trabajamos un poco más sistemático e interdisciplinario, cosa que lo apruebo, lo felicito y lo aplaudo, ¿no? Pero quisiera, digamos, el mensaje de llevar, porque llegamos con Ramón, llegó a la urgencia y llegamos tarde, no estábamos haciendo algo, alguien no hizo lo que debía hacer en algún momento. La pregunta que te quisiera hacer es, ¿cuándo debemos tamizar? ¿Cuándo debemos hacer? Ahora tenemos relación a albuminuria, creatininuria, que es un examen simple de orina, tiene menor costo, quizás un poco adecuado a los laboratorios para que lo hagan. ¿Cuándo lo debemos hacer? ¿A quiénes lo debemos hacer? La albuminuria que antes medíamos en orina 24 horas, hoy en día podemos hacer, como dijiste, en una orina simple, que idealmente tiene que ser en una muestra de orina en ayunas a la mañana, que se hace una relación albuminuria-creatininuria en miligramo-gramo. Esos valores da el mismo valor que lo que daría la albuminuria en 24 horas. Y todo paciente renal o todo paciente que tiene alteración de la función renal debe tener ese tamizaje. Y más aún esos pacientes que tienen riesgo de tener una enfermedad renal crónica. Los hipertensos, los diabéticos, obesos, incluso dislipidémicos, o sea, todo buscando un daño órgano blanco ya de esos pacientes, deberíamos estar pensando, como decís, antes, o sea, la prevención, para ver si ese paciente capaz tiene una función renal conservada todavía, pero puede ser que sea o muy flaco o la creatinina todavía no está en la creatinina sabemos que es una medición que no es muy fidedigna para saber la función renal exacta de los pacientes. Entonces, la albuminuria nos puede servir, nos puede ayudar para detectar a tiempo o más temprano la falla del riñón. Entonces, en todos los pacientes deberíamos de pedir estos estudios. Sí, quizás no quedarnos nada más con que haya una creatinina elevada sérica, sino que también buscar albuminuria como un factor predictivo para estos pacientes, ¿no?, de riesgo. Y bueno, doctor Echeverría, después de contarnos toda la evidencia dura e importante sobre los hallazgos de los grandes trailers, en cardiología uno se hace la pregunta, ¿cuántos pacientes como Ramón visitaron al cardiólogo antes de que llegara a la urgencia? Desafortunadamente nos llaman a los cardiólogos en estos momentos críticos.
Te quisiera preguntar la opinión sobre el inicio de los ISLT2 en falla aguda, falla crónica o paciente crónicamente descompensada. ¿Cuándo iniciarlo? ¿Iniciarlo con el resto de los 4 fantásticos de forma aislada? ¿Cuál es tu opinión? Sí, Emperor Reduce nos dijo territorio ambulatorio. Sin embargo, después tuvimos sus estudios o estudios interesantes como el PULS, se los mostré, y otro que se llama Impact Heart Failure, que nos mostró que inicial, casi que las primeras horas de hospitalización, también tenemos beneficios como de congestión muy importantes. Sabemos que es seguro y sabemos que si se inicia dentro de la hospitalización, al menos dentro de la hospitalización, se mantiene después y además disminuye el riesgo de hipercalemia. Así que es una droga que tiene el paquete completo, iniciada temprano, es muy efectiva. Así que en la hospitalización, nosotros inclusive lo iniciamos en las primeras 48 horas con casi toda la terapia al mismo tiempo. Justamente el mensaje que tenemos que llevarnos es que no tener miedo al inicio de estas terapias. Los beneficios son indiscutibles, son imbatibles, como decía el doctor Lucio, no se pueden cuestionar por la gran cantidad de pacientes enrolados y los grandes porcentajes de riesgo que tuvieron entre los brazos, ¿no? Quisiera ver si la audiencia por allí alguien quisiera preguntar, algún comentario adicional. Por allá tenemos una mano alzada. Doctor, adelante. Buenas noches, muchísimas gracias por la exposición. En realidad era una pregunta sobre riesgo residual de insulina. Todos expusieron la toxicidad de niveles altos de insulina, que es lo que yo tengo en consultorio últimamente en la práctica clínica, personas jóvenes, mujeres, entre los 25 y 35 que han hecho tratamiento para pérdida de peso. Sé que no es un estándar pedir insulina, a veces yo la pido y pido un índice OMA frente a todas las controversias que pueda haber, porque a veces el punto de partida, ese valor alterado para convencer al paciente de que necesita hacer un tratamiento, pero muchas veces ya controlé peso, cambiaron estilo de vida, están haciendo actividad física y tienen todavía una insulina basal, un índice OMA elevado. ¿Vale la pena medicar o mantenemos estilo de vida y observación? Doctor Lucio. En realidad es muy interesante eso, porque cada vez vemos más. Si vos me contás eso, te digo, es un paciente que tiene HIV, es un paciente que tiene virus C, es un paciente que fuma, es un paciente que, si es una chica que toma algún anticonceptivo que genera triglicéridos oxidados. En realidad, el fenómeno que hace que liberes más insulina o te exija más insulina es una condición de triglicéridos oxidados, que es múltiple, y que hace que vos tengas la insulina, que tengas apnea del sueño, que tomes a la noche vino, o cerveza, o un whisky, lo que sea. Todo eso hace que al día siguiente vos tengas un OMA. Por eso esto de la gran variabilidad del OMA. La otra cosa es, esto yo lo viví cuando vivía al sur, los pacientes que tienen que hacer 25 minutos caminando por frío a hacerse el análisis, le sube el OMA. O sea, la variabilidad que tiene es lo que lo hace tan frágil a la hora de decir no hago ningún diagnóstico. Entonces, vos bien mencionás que lo usás como mordiente para que el paciente logre adherir a algo. Pero vas a tener que rascar para encontrar qué hace que esta persona libere o un poco de cortisol, un poco de adrenalina, que son los dos grandes ayudantes de la insulina, fuera de la comida, para poder estar con ese OMA de mayor a 3. Pero sí, es un tema habitual de verlo. Es muy clínico, tenés que hacer un buen Sherlock Holmes. Bien, no sé si alguien más del público quisiera intervenir. Creo que el doctor acá. Al doctor Echevarría. Doctor, usted dijo que el biomarcador, el NT-proBNP, es un buen predictor de la evolución que va a tener un diabético preclínica. ¿Qué porcentaje de diabéticos en su práctica, en lo que ha hecho en su hospital, tiene ya un NT-proBNP alto? Esto es una buena pregunta, pero acuérdate que yo veo pacientes estadio 4, ¿no? Yo no veo pacientes prediabéticos, pero sí hay estudios poblacionales y ARIC es uno de esos estudios y tiene un subestudio en población general, muchísimos pacientes, y hay un porcentaje que es superior al 10% que tienen péptidos elevados. Pero no solamente eso, es un continuum.
Entre más alto está el péptido, más riesgo tienes. O sea, por lo que sea que esté alto el péptido, tienes problemas, independiente que seas diabético o no. En hipertensos, en el Stop Heart Failure también pasó. Sí, sabemos que tenemos población que tiene prefalla, así como término prediabetes, y el NT-proBNP es un gran predictor y además te induce tratamientos baratos y ECA, ¿sí? Y SGLT2 en pacientes diabéticos. Así que es un gran biomarcador y creemos que por lo menos en diabéticos, como dice la ADA, asintomáticos que empiezan su falla cardíaca, es un buen marcador tanto negativo, menos de 50, poco riesgo, más de 125 tienen riesgo de desarrollar falla cardíaca. Gracias, doctor. No sé si alguien más quiere de la audiencia compartir. Bueno, bien. No veo más nadie, si la luz me ayuda, creo que no, ¿verdad? Bueno, antes de finalizar, quisiera agradecerles en nombre de Adium a nuestros 4 expositores impecables que nos ayudaron un poco a ver el recorrido de Ramón en sus diferentes etapas. Agradecerles a todo el público, a nuestros colegas por haber participado en este evento donde la ciencia y el arte cobran vida. Una experiencia innovadora justamente buscando llevarnos los mensajes más importantes. En nombre de Adium y la familia Adium, agradecerles su tiempo. Les invitamos por favor a compartir la velada para que puedan comer en el buffet y a terminar nuestra actividad social con todos ustedes. Muchísimas gracias por venir.